Muy importante saber los detalles porque aquí con documentos prueba cómo es que el gobierno de Dina Boluarte ha soltado más de 12 millones de soles para militares. Recordando, lo digo eso porque en el momento cuando hubo la oportunidad de atender a los desastres naturales en el norte, dijo en varias oportunidades en modo de cómico, ¿no? Y resulta que si hay dinero para militares. El jueves 6 apareció en El Peruano, o sea que esto es oficial, un decreto supremo del Ministerio de Economía, ¿no? Que se trata de un texto que ordena transferir 12.2 millones de soles al Ministerio de Defensa para que esta cartera los reparta entre las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas que se estaban discutiendo si iban o no iban a participar en esta ocasión. El presupuesto, dice el decreto, es para que los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia impulsen, otra vez escuchen, impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas. Las rúbricas de la presidenta Boluarte y del titular del MEF, Alex Contreras, al pie del decreto, son el acta matrimonial del gobierno cívico-militar. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Tenemos sorpresa, Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Timoteo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, buenas noches. Así es, para compartir otra vez algunos momentos de información, de reflexión, de comentarios. Y bueno, comenzar diciendo que vamos a ver un poco la situación del actual gobierno que aparentemente no las tiene consigo y están un poquito temblando frente a la manifestación que va a ser apoteósica o va a ser muy, muy concurrida por parte del pueblo peruano en general. Estos señores están tan desesperados que han comenzado a ofrecer dinero para tratar de controlar este asunto que aparentemente no va a ser posible. Vamos a hablar un poco de eso, de los planes que se tienen actualmente, recurriendo a artículos del semanario de Hildebrand en sus 13. Adelante, Timoteo. Plan descarado de Dina Boluarte para quedarse hasta 2026. Así lo ha señalado la publicación de Hildebrand Sus 13. Vamos a revisarlo porque también han aparecido videos como es que ya a estas horas hay militares y policías desplazándose por las calles y plazas de la capital de Lima. Compartan el video y comenzamos. Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Ahora, tercera toma de Lima, estamos ya firmes para viajar. Ya estamos ya con las asambleas, sexta asamblea que se va a llevar en Yunguyo. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Igual, el fiscal de la nación, congresistas, todo, que se vaya. Pido también para el 19 de julio, estaremos todos conjuntos, estaremos, si se trata del paro, haremos, pero con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. El 19 de julio todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Abajo Dina Boluarte! ¡Abajo! ¡Abajo Congreso golpista! ¡Abajo! ¡Abajo Poder Judicial corrupto! ¡Abajo! ¡Abajo Fuerzas Armadas genocidas! ¡Abajo! ¡Palmas, hermanos! Bien, una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Pedimos que este video lo compartan, dejan sus comentarios y sobre todo también suscríbanse a nuestros canales como es de Miguel Well Oficial, canal de YouTube, y también busquen como Conexión Directa con Miguel Well. Me pongo nervioso. Nervioso en razón, fíjense. Fíjense, Miguel, en primer lugar, una vez más, bienvenido también. Ya vamos a poner en la pantalla lo que se ha identificado en
centro de Lima, militares y policías, ¿no? Así es, Timoteo. Hay imágenes de una gran cantidad de contingentes policiales y militares que están haciendo una especie de show, ¿no? Todavía no es el desfile militar, pero parece que estuvieran ensayando con propósitos no muy festivos, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a verlo. Haciendo un desfile en una fecha que no es su día, no es el 18 de julio, no es el día de la policía. Es un día más en el que tendrían que estar trabajando en sus puestos, tratando de atacar a la delincuencia, a la corrupción, tratando de detener a los delincuentes, a los sicarios, a los victimarios, a los feminicidas. Sin embargo, se encuentran acá, marchando en el centro de Lima, para demostrar que el Estado les paga un salario, pero que no cumplen su función. Haciendo un desfile. Bueno, ahí están, aparecen varios videos, como por ejemplo aquí dice comentario adicional. Avenida de la Peruanidad, Policía Nacional busca intimidar a ciudadanos en Lima. Con gritos y arengas pretenden doblegar los ánimos ante la próxima gran protesta popular del 19 de julio contra este régimen dictatorial que hace rato perdió toda legitimidad. Y aquí hay uno que ha llamado mucho la atención, cómo es que un policía en un medio de comunicación nacional ratificó, en todo caso, vamos a escuchar lo que es lo que dijo. Atención. Señalaba que se va a respetar el derecho de protesta, pero que no se va a permitir actos violentos. Por supuesto, el derecho a la violencia es un derecho universal, es un derecho, pero no hay ningún derecho absoluto también. Señalaba que se va a respetar el derecho de protesta, pero que no se va a permitir actos de violencia. Por supuesto, el derecho a la violencia es un derecho universal, es un derecho... Lo traicionó el subconsciente, Timoteo. Lo tiene claro. Aparentemente, ¿no? Le salió del subconsciente las intenciones aparentes de reprimir esta protesta. Pero vamos a ver hasta qué punto es posible, porque de lo que se trata es también de tener una población organizada que no permita o que trate de estar atento a que no hayan infiltraciones, que no se dejen llevar por gente que esté con arengas violentistas y que respete pues escrupulosamente, ¿no? La propiedad pública y privada, pero que se manifieste de manera contundente y pacífica y sobre todo masiva, ¿no? Esa es la idea. Adelante, Timoteo. No sé si es correcto decirlo que se le escapó el subconsciente, en todo caso mandado por Alberto Otárola, porque Otárola ha dicho de la siguiente manera en cuanto a la actuación de la policía y sobre todo de las fuerzas del orden, como ellos lo llaman. Vamos a escucharlo en todo caso, una parte de la conferencia de prensa que dio después de haber desarrollado Consejo de Estado. E invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad. Ahí está, ¿no? O sea, invocamos el uso de la fuerza, ¿no? En este caso, está haciendo, digamos, está poniéndose en el supuesto del control de los disturbios, pero como utiliza la palabra legítimo, está hablando de digamos, que por ley las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el monopolio, ¿no? de la fuerza. Entonces, con la palabra legítimo, en este caso está controlando, ¿no? Y está delimitando. Bueno, es una declaración política, Timoteo, no podría decir algo diferente.
y en este caso no se le fue el subconsciente, como en el caso del general de la policía, porque a veces una cosa es la declaración pública y otra cosa es lo que en realidad estas personas se van trayendo entre manos. Y justamente, Timoteo, el artículo del que vamos a comentar exactamente, el que estás poniendo en portada, habla precisamente de planes, no vamos a decir no revelados, pero más bien muy bien disfrazados de las verdaderas intenciones que tiene el gobierno para operar, ¿no?, en sentido del control de los protestantes y de los manifestantes. Es el artículo de Hildebrand en sus 13 que le llaman Plan 19J. Si gustas, comenzamos de una vez. ¿Ok? Comenzamos con todo y pedimos que también nuestros compatriotas puedan compartir ese video porque es muy importante saber los detalles, porque aquí con documentos prueba cómo es que el gobierno de Dina Boluarte ha soltado más de 12 millones de soles para militares. Recordando, lo digo eso porque en el momento cuando hubo la oportunidad de atender a los desastres naturales en el norte, dijo en varias oportunidades en modo de cómico, no hay, ¿no? Y resulta que sí hay dinero para militares, en este caso, como lo señala Hildebrand Sultes. En todo caso, estamos atentos, Miguel, al desarrollo de este programa a partir de la publicación de Hildebrand Sultes. Así es, amigos. Bueno, habría que comenzar diciendo lo siguiente, Timoteo. Alguien podría decir que esto es asqueroso, ¿no? Así, calificarlo de asqueroso porque de lo que se trata, y es lo que vamos a relatar a continuación, es de una maniobra, prácticamente de un soborno, ¿no?, o de un estímulo para tratar de impulsar a las Fuerzas Armadas. Mucho se ha dicho de la posición de las Fuerzas Armadas, Timoteo, respecto de la nueva participación en estas protestas, en la medida que en la Fiscalía han habido declaraciones contrapuestas entre el premier Otárola, la presidenta Boluarte, y el presidente del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre. Y ellos han entrado en contradicciones que avisoran en un futuro seguramente, sentados en el banquillo de los acusados, el enfrentamiento entre las dos versiones. Aparentemente, lo que habría ocurrido es justamente lo que tú has dicho, ¿no? Se está soltando plata cuando no hay para combatir el dengue, no hay para los fenómenos naturales que están azotando el norte del Perú, pero en este caso sí se dispone de un dinero. Y el artículo justamente se titula Plan 19J o 19 de julio. El gobierno de Boluarte y la ultraderecha les encarga a las Fuerzas Armadas velar por la economía del país, a las fuerzas, a ver si entendemos todo, porque esto ya parece que nos rompe un poco los conceptos que pudimos aprender alguna vez de lo que es el manejo de la economía, ¿no? No se llama a las Fuerzas Armadas para velar por la economía, tienen otra función, pero acá dice velar por la economía del país mientras la policía prepara un cerco aduanero en torno a Lima. Dina Boluarte ha dado un paso sin precedentes y le ha encargado a las Fuerzas Armadas velar por la economía del país. Así lo dice y lo repite. El jueves 6 apareció en El Peruano, o sea que esto es oficial, un decreto supremo del Ministerio de Economía, ¿no?, que se trata de un texto que ordena transferir 12.2 millones de soles al Ministerio de Defensa para que esta cartera los reparta entre las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas que se estaban discutiendo si iban o no iban a participar en esta ocasión. El presupuesto, dice el decreto, es para que los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia impulsen, otra vez escuchen, impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas. Las rúbricas de la presidenta Boluarte y del titular del MEF, Alex Contreras, al pie del decreto, son el acta matrimonial del gobierno cívico-militar de esta administración. Defensa, cumpliendo las órdenes de la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, Dina Boluarte, se encargó de hacer las raciones
con los 12.2 millones de soles. 5 millones son para el ejército, 4.5 para la Marina, 2.7 millones para la FAP. En los archivos del peruano no existe, amigos, registro de un texto que ordene al Ministerio de Economía y Finanzas entregar dinero a los militares para que, entre comillas, impulsen la reactivación económica del país. Eso nunca ha ocurrido. A 13 días del 19 de julio, fecha en la que pretende llevarse a cabo un paro nacional, es de suponer que se trata de una inyección económica para pagar los servicios prestados por las Fuerzas Armadas en los operativos. Es decir, los están alquilando como si fuera un servicio particular, ¿no? Podría considerarse un premio, podría considerarse un estímulo, podría considerarse un soborno para que las Fuerzas Armadas se animen a reprimir como lo hicieron en las pasadas manifestaciones, ¿no? Eso es un poco lo que puede significar este supuesto decreto supremo para alentar la economía. Dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron a esta publicación, bajo reserva de sus nombres, que el dinero será usado para vigilar y monitorear a las personas que salgan a protestar el 19 de julio. En estos momentos ya hay personal desplegado en algunos lugares sensibles del país, dice uno de los informantes. A nosotros también nos ha sorprendido que en el decreto pongan que vamos a reactivar la economía, apunta un jefe de inteligencia en actividad. Entre los militares hay posiciones encontradas. Desde inicios de año los militares han estado pidiendo desde inicio de año al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, dinero para labores de inteligencia rutinarias, pero nunca les respondieron. Ahora sí salió la platita. Estamos acomodando, añade el oficial, que pide la reserva de su identidad, dice, estamos acomodando todos nuestros planes operativos a lo que nos han ordenado con el decreto, proteger la economía del país y operar activamente el 19 de julio. Lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas y Defensa es un verdadero sancochado. Lo dice el mismo oficial, ¿eh? Pero no nos queda más que usar el dinero, ¿no? Es decir, según el oficial consultado, acomodarán el plan operativo para operar activamente. La pregunta es, ¿qué significa operar activamente? En plena manifestación, con soldados otra vez armados en las calles. El fraseo es cuidadosamente planeado, en realidad, para no comprometerse con acciones posteriores o para tener una salida jurídica en caso que se repitan hechos penalmente sancionables, como los asesinatos de las pasadas protestas. Entonces, están de alguna manera camuflando, ¿no es cierto?, una orden. Carlos Basombrío, que como saben ustedes fue ministro del Interior, dice, hasta donde yo conozco, las Fuerzas Armadas hacen inteligencia en temas de exterior. La formulación del decreto supremo me parece un poco equívoca. Se ha fraseado de una manera inadecuada. Solicitamos, dice la revista El Semanario, solicitamos la versión del Ministerio de Defensa sobre el decreto supremo y en qué se gastarán los 12 millones de soles. Pero en el despacho del ministro Jorge Chávez Cresta optaron por el silencio. También han abierto la billetera los banqueros, con más peso en el país. El último miércoles el Ministerio del Interior recibió una donación de 4.7 millones de soles. Al óvulo se sumaron el Interbank, el Scotiabank y el GNB, el Banco GNB. El dinero, según se lee en las resoluciones de recepción, será usado, otra vez entre comillas, para la ejecución de acciones de apoyo permanente de los diversos programas de apoyo a la policía, ¿no? Es decir, todos están disfrazando el apoyo económico para usar mecanismos represivos, básicamente para asfixiar la protesta. No es la primera vez, dice el artículo, que privados brindan su solidaridad a la policía en medio de protestas. En enero pasado, la Sociedad Nacional de Pesquería, que comandaba Cayetana Aljovín, donó víveres valorizados por 100.000 soles. Y la Asociación Integridad
del exgerente legal del grupo Intercorp, Jorge Lazarte Molina, recaudó 250.000 soles entre sus asociados también para la policía. Es decir, hacen sus chanchitas, ¿no? En el Ejecutivo creen que para llegar al 28 de julio deberán pasar airosos el peaje del 19 de julio. El último lunes, Boluarte y Otárola se reunieron por casi 3 horas con los ministros de Defensa e Interior y con el jefe de la DINI, general Policía Nacional Roger Arista Perea. En la cita se trazó el plan de cara a la huelga nacional. Boluarte fue informada de que las protestas en el sur del país vienen fuertes. En Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho se prevén paros masivos. En Cajamarca y Piura, los ronderos están haciendo un trabajo activo y, a diferencia de enero pasado, podrían poner en jaque esas regiones. En el cónclave se acordó declarar en emergencia por 30 días la red vial nacional para que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía a vigilar las carreteras. También se acordó alistar decretos de urgencia para su eventual publicación por si fuera necesario el ingreso de militares a las regiones donde prenda la protesta. Puno es la única región que sigue en emergencia. Lleva así 7 meses. El cálculo de la DINI es que a la marcha de Lima se sumarán unos 5.000 manifestantes. Boluarte y Otárola han tomado al 19 de julio como el día D de su gobierno. Han comentado que, de superar la crisis que genera la protesta, podrán quedarse sin problemas hasta el 2026. ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Se quedarán o no? Dice esto un allegado a Palacio. Por eso es muy importante que las protestas que inician el 19 de julio sean masivas y pacíficas. En el cónclave del lunes, el ministro del Interior, Vicente Romero, dio detalles del plan Abanico Verde, que ese mismo día se puso en marcha. Abanico Verde contempla desplegar contingentes policiales en todos los ingresos a Lima para registrar a los protestantes que llegarán para el 19 de julio. Romero también informó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha puesto a disposición de la policía las 196 cámaras que el municipio tiene en el centro de la capital. En Palacio de Gobierno han decidido invertir en 2 campañas mediáticas para desinflar el 19 de julio. La primera apunta al bolsillo del ciudadano. La otra pone los reflectores sobre los líderes de la marcha y sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso, el Movadef y Pedro Castillo. Para sensibilizar a los ciudadanos, el gobierno y los gremios empresariales han renovado sus votos matrimoniales. El miércoles 20, gremios se citaron con los ministros de Comercio Exterior, Producción, Trabajo e Interior para trabajar en una agenda sui generis. La defensa, así se llama la reunión que tuvieron, tuvo este título: la defensa de la democracia, el desarrollo empresarial, el emprendimiento, las inversiones y el libre tránsito por el territorio nacional en un contexto de paz social. Un día antes, la Unión de Gremios, grupo que lidera la Sociedad Nacional de Industria, emitió un pronunciamiento expresado su rechazo a los diferentes pronunciamientos que se vienen difundiendo sobre una pretendida toma de Lima, con anunciadas protestas en diversas regiones, movilizaciones violentas y vulneración de los derechos de terceros a libre tránsito. A este comunicado de la SNI lo titularon "Queremos trabajar". La Cámara de Comercio de Lima también ha apoyado con algunos estudios de mercado. Ha recordado las millonarias pérdidas que dejaron los paros de diciembre y enero y advierten a los medianos empresarios de los millones que dejarán de ganar por la culpa del paro. No dicen una palabra de las 70 víctimas, solamente de la plata que perdieron. Hay que anotar eso, ¿no? Los empresarios de la libertad, dice la nota de prensa de la Cámara de Comercio liberteña, perderán 8 millones de dólares. Los empresarios del Hueco y Mesa Redonda calculan que dejarán de facturar 1,5 millones de soles. La campaña llegó como una encuesta bajo el brazo. La publicó el martes 11 la revista Semana Económica. El trabajo de campo corrió por cuenta de Ipsos. El sondeo revela lo que era de esperarse,
que el 71% de los empresarios aprueba la gestión de Dina Boluarte. Es increíble, ¿no? Mientras que todo el pueblo lo rechaza mayoritariamente en más de 80%, los empresarios la apoyan en un 71%, para ver cómo está de partido este país, ¿no? La arremetida mediática ha vuelto a recurrir al terruqueo para desacreditar la protesta. El pistoletazo de salida ha sido un audio filtrado por la discote de la camarada Vilma. En la comunicación interceptada, la senderista llama a participar de la toma de Lima. La estrategia es bastante burda. Pretende inocular la idea de que todo aquel que participe en la manifestación del 19 de julio responde a la consigna de los remanentes senderistas del Brain. En el Congreso de los mochoasueldos y los lobbies a destajo han acogido la campaña con entusiasmo. Hay una convocatoria de la W. Digo la W porque Verónica Mendoza está convocando y la terrorista Vilma también está convocando, dijo el miércoles la congresista fujimorista Marta Moyano, la indigna hermana de aquella heroína llamada María Elena. El operativo también se ha extendido a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El miércoles pasado, la rectora Gerí Ramón suspendió las clases presenciales por, entre comillas, seguridad. El objetivo es que el campus no se utilice para acoger a los manifestantes que lleguen a la capital. En las redes sociales arrancó la campaña Chapa tu terruco, que alienta a tomarle fotos y videos a los manifestantes y subir esas imágenes a internet para, entre comillas también, ayudar a la policía con las detenciones. Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente. El Estado tiene la obligación de mantener el orden. Eso se debe hacer respetando la vida humana. Si estas tres cosas se producen, apunta Carlos Basombrío, entraríamos a un momento político más complicado, ¿no? Y así es, amigos, ya estamos advertidos. Se les ha pagado plata a los militares como un estímulo para salir a contrarrestar la voz del pueblo, para salir probablemente a reprimirlo con violencia. Esperemos que no. Hay una situación compleja para el gobierno en la medida que ya los ojos de organismos internacionales están puestos sobre esta dictadura brutal que ya ocasionó 70 víctimas. Pero esperemos que en este caso no haya el mismo saldo que tuvimos en los primeros meses del año. Timoteo. Bueno, sorpresa muy contundente, vamos a decirlo no sé si es correcto decirlo de esa manera, la publicación de Hildebrand, cómo es que a pesar que a estas alturas tanto Dina Boluarte y Alberto Tarola han negado en varios momentos que no sabían nada en cuanto a la actuación de la policía y los militares, hoy por hoy no pueden mentir o no pueden negar esa, digamos, relación de dualidad en cuanto el control a las protestas que pasó, ¿no? Finalmente, con este tipo de actuación de Dina Boluarte, que ha tenido hace poco reunión de más de 3 horas con el ministro de Interior, con altos mandos militares, confirma que Dina Boluarte también, al mismo estilo que lo hizo ahora, seguramente lo hicieron en la época de las protestas en distintas regiones desde 7 de diciembre. Así que hay testimonios de parte del alto mando militar, en este caso José Gómez Latorre, mejor dicho. Manuel Gómez Latorre ha confirmado que Dina Boluarte sabía a detalle qué es lo que sucedía en las regiones y cómo es que los militares y policías estuvieron actuando. Y desde ya sabemos también, a partir de la publicación de Hildebrand en sus 13, hay documentos donde señalan que para, entre comillas, controlar las protestas, habían elaborado un plan de operaciones, pero con encargos claros a quién iba a enfrentar. Habían señalado que iba a enfrentar a terroristas,
a narcotraficantes, a organizaciones criminales, vándalos y claro, la policía y militar han salido ya a estas alturas a masacrar o en todo caso a ejecutar, ¿no? Como lo señalara Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Miguel, en todo caso, tus reflexiones también, porque esto abre en cuanto donde había también, por otro lado, resistencia de un sector de la población de no sumarse a la marcha que se activó desde 7 de diciembre. Por diferencias que han habido, que es evidente, normal, en un espacio, digamos, de diversidad en expresiones políticas, pero en este caso también hay sumas más que restas. Ya Rosa María Palacios, Verónica Mendoza, Indira Wilca, vayamos a ver a Alberto Belaunde, ¿no? Ex congresista que ha sido de alguna otra manera también muy equilibrado en su comportamiento, han anunciado que se suman. Incluso han señalado, no estoy de acuerdo con las plataformas de lucha que se plantean desde organizaciones sociales, pero a pesar de eso me sumo porque entiendo que este ya es para decir basta. Este gobierno no puede continuar violando los derechos fundamentales, incluso violando lo que está establecido en la Constitución, que es controlar en las fronteras de Lima, ¿no? Es decir, a los que vienen de las provincias. En todo caso, Miguel, tu reflexión y tal vez también algo más de lo que ha señalado Hildebrand. Bueno, sí, Timoteo, este es un panorama evidentemente de confrontación. Hay dos fuerzas que están pugnando por obtener un resultado. En este caso, de un lado está un gobierno precario que tiene como títere, digamos, es decir, le han puesto la banda presidencial a una persona que deriva del gobierno original y entonces esta persona prácticamente responde a una coalición de gobierno que está instalada en el Congreso y que intenta tomar el poder. Y de esta manera, digamos, o por métodos que incluyen el avasallamiento de las instituciones, de la Constitución, ¿no? El pasar por encima de normas y preceptos. Y entonces este grupo está sumamente preocupado y sumamente temeroso. Lo que denuncia el artículo de Hildebrand ahora, Timoteo, es justamente, yo diría, un intento desesperado por tratar de buscar gente que los proteja. Y como las Fuerzas Armadas se habían mostrado un poco de costado, de perfil, y no se habían comprometido en esta segunda etapa con esta coalición perversa y mafiosa, entonces les han dado un estímulo de dinero, ¿no? Y como tú dices, Timoteo, esto viene, digamos, desde una primera manifestación en la cual, ¿no? Se les dio carta libre, se hicieron planes, se les dotó de armas, salieron prácticamente libremente a ejercer una represión a soldados que armados, digamos, tienen como consigna, porque para eso son formados, matar al enemigo, ¿no es cierto? Y la propia Policía Nacional no cumplió con los cánones de sus reglamentos, ¿no? Utilizaron armas de asalto que, por ejemplo, están prohibidas para este tipo de manifestaciones, y entonces se sumaron a una represión brutal que originó esta cantidad que ya todos conocemos lamentable, ¿no? de víctimas. En esta ocasión tenemos, como decimos, a un gobierno ya debilitado, ¿no? Con una mirada internacional que podría ser efectivamente un bloque de contención. Tenemos a un ejército que sabe, cuyos generales saben que de producirse, ¿no? un nuevo enfrentamiento con saldos de víctimas y con el modus operandi anterior, ¿no? Estos señores no va a haber prácticamente quien los salve de la cárcel. Esto ya ocurrió durante el Fujimorato, ¿no? Lo lógico de entender sería que estas personas digan, si nosotros hacemos esto, nos va a pasar lo que les pasó a los generales de aquella época. Pero todavía están un poco en duda, aparentemente han aceptado un dinero, pero vamos a ver cuál es el comportamiento. En todo caso, y eso también hay que resaltar dentro de este panorama, digamos, de confrontación, que se van sumando, ¿no? Sectores, poblaciones, inclusive regiones
que antes no estuvieron comprometidas con la protesta. En el norte, por ejemplo, después del huracán Yaku, me parece que así era su nombre, después del tema del dengue, después de la inoperancia del Ejecutivo para controlar, ¿no? Le recuerdan a Dina, ¿no? Tú nos decías que nosotros no protestemos por motivos políticos, que nosotros pidamos agua, salud, techo, pero cuando te pedimos eso porque estamos, digamos, sometidos bajo las inclemencias del tiempo, tampoco nos das eso y vas a decirnos que no hay, como tú dices, Timoteo. Entonces, esa gente ya se dio cuenta también que no van a esperar nada de esta gestión y de este gobierno. Y como tú dices, otros políticos que no alzaron la voz en la primera etapa ya comienzan a pronunciarse. En otras palabras, y creo que esa es una buena noticia, se va generando un consenso nacional de que este gobierno lo único que hace es retrasar el proceso de cambios que una crisis supone. Estamos en plena crisis. Este gobierno prácticamente está tratando de perpetuar lo agudo, ¿no? Lo dañino de esta crisis, y hasta que no salgamos de este gobierno, este proceso no va a continuar. Adelante, Timoteo. Como vemos ahí, han anunciado en este caso rondas, no, en este caso Confederación Única Nacional de Rondas Campesinas. Dice, ronderos enrumban a la capital desde el 17 de julio para protestar contra Dina Boluarte. En este caso de sectores sindicales, en este caso CGTP también señaló que el pueblo va a salir a recuperar la democracia secuestrada. Así lo destacó el secretario general de la CGTP. Dice que gran parte de la población peruana busca cambio de constitución. Fíjense los planteamientos que van llegando también al mismo tiempo a partir que la protesta. Hay una fecha de inicio que es para el 19. Y aquí también vemos videos cortitos donde aparecen, dice lo siguiente: todo va quedando listo para 19 de julio. Y aquí vemos videos cortitos que van llegando, ¿no? Aquí también hay otro donde dice hasta derrocar a esta dictadura. No, más fuerte que nunca hasta tumbar la dictadura. Fuji-Boluarte asesina el Congreso Fuji-Montesinista putrefacto. Y así, y aquí también dice tercera toma de Lima. Confirman 26 regiones se unirán a la protesta contra Boluarte el 19 de julio. El Comando Nacional Unitario de Lucha informó que las delegaciones este viernes 14 de julio iniciarán el desplazamiento a la capital. Bueno, para tener una idea, más temprano nosotros hemos hecho una transmisión de la conferencia de prensa desarrollada hoy de distintas organizaciones sindicales, que seguramente ustedes pudieron verlo, porque hay puntos de acuerdo y puntos que todavía seguramente se van a debatiendo. Finalmente hay varias plataformas de lucha. En primer lugar, está muy claro que todos coinciden en la renuncia de Dina Boluarte. Lo otro, se plantea adelanto de elecciones. Cuando uno pide renuncia de Dina Boluarte es automático, es adelanto de elecciones, eso es obvio. Lo otro es que también plantean cambio de la constitución. Pero también hay un sector que también pide liberación y restitución del presidente Pedro Castillo. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando ya en el camino. Pero ahí están las demandas y como lo habrá señalado Laura Arroyo, hoy más que nunca vemos cómo es que la democracia por fin, digamos así, se va expresando de diversos sectores sociales. También Miguel tiene su punto de vista, tiene su planteamiento. En todo caso, no sé si ya también podemos entrar en cuanto a lo que significa la reflexión que nos trae este programa también. Timoteo, gracias más bien. Bueno, por permitirme, y aclaro a los amigos que este es un comentario que está basado en la coyuntura actual, que es personal,
que siempre hay matices, digamos, de que conversar y que discutir, y que siempre es bueno, digamos, decir en vez de callar, siempre que se haga con respeto, por supuesto. Entonces, un pequeño comentario que yo he titulado Unidad en la lucha, ¿no? Y vamos a resumirlo de esta manera. Por estos días vemos cómo de un lado va aumentando la cantidad de gente que está descontenta con el gobierno de Dina Boluarte, y cuando hablamos de cantidad no solo lo hacemos en términos numéricos, sino también del espectro político al que pertenecen esas personas. Ahora, incluso personajes calificados como de derecha, estos personajes que han sido calificados de derecha ya se convencieron de que el gobierno de la ilegítima presidente Boluarte no les conviene ni siquiera a ellos. De la misma forma, los escándalos de este Congreso impopular se van sumando al conocerse sus privilegios indebidos, sus blindajes o el avasallamiento sobre los otros poderes del Estado, que demuestran la existencia de una dictadura congresal cada vez más evidente, cada vez más abusiva, cada vez más opuesta a los intereses de la población. El mismo rechazo genera la titular de la Fiscalía, ¿no? Del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional en pleno, órganos estos sometidos al fujimorismo y a sus cepas. Pero también ocurre y genera preocupación que ante la falta de un liderazgo nítido, diversos personajes y agrupaciones de representación popular no logran cuajar una plataforma de lucha única que se oponga de manera sólida y contundente a la mafia que intenta dejarnos sin democracia. Cada quien quiere imponer sus ideas, cada quien con voz más alta dice representar el sentir popular y así se esgrimen reclamaciones de todo tipo. Por ejemplo, la salida de Dina Boluarte, que ya señalaste, Timoteo, ¿no? La sanción a violadores de derechos humanos, el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, la libertad de presos políticos desde el 7 de diciembre, la defensa de los recursos naturales, el rechazo a la privatización, el pedido de salida a las tropas estadounidenses, el adelanto de elecciones generales, las reformas políticas, la liberación de Pedro Castillo, pero algunos piden también liberación y restitución de Pedro Castillo, el rechazo al imperialismo estadounidense. Toda es una plataforma muy variada de reclamaciones. Al respecto, habría que hacerse varias preguntas, amigos. La primera pregunta ¿es verdad que el pueblo unido jamás será vencido? De ser así, la unidad es muy importante, es imprescindible. Si eso es cierto, con tantas agrupaciones reclamando en simultáneo una variedad de cambios, algunos más específicos, otros más genéricos, algunos más inmediatos, otros más de mediano plazo, algunos con nombre propio, otros no. ¿Podemos así, en esas condiciones, hablar de unidad? Habría que pensar. Si nos fijamos bien, incluso hay propuestas que se contraponen abiertamente, como es el caso de la restitución inmediata del expresidente Pedro Castillo y el adelanto de las elecciones, que supone que el pueblo volverá a elegir a un nuevo mandatario. No es posible que ambos reclamos se realicen a la vez, están simplemente contrapuestos. Los que piden la restitución de Pedro Castillo argumentan que Castillo fue destituido por un golpe de Estado que dio el Congreso, y no les falta razón, porque así fue. Muchos de los que piden su restitución incluso admiten los errores cometidos por el expresidente durante su gestión, pero dicen, no importa, es el presidente que el pueblo eligió. Aunque muchos también piensan que es el presidente que el antifujimorismo eligió. Si hiciéramos un ensayo que contemple la restitución de Castillo, a continuación tendríamos que preguntarnos, ¿con qué Congreso gobernaría el restituido presidente? ¿O es que gobernaría sin Congreso y se convertiría en un dictador? ¿Cuál sería el mecanismo para disolver el actual Congreso? Claro, los defensores de la restitución apelan a cierto chantaje emocional diciendo que no se puede burlar la voluntad popular, que no se le debe hacer el juego a la derecha
o que todos los que no piensan como ellos son los famosos caviares. Por otro lado, los que piden el adelanto de elecciones generales, al parecer lo que piensan es resetear esta frágil democracia, que como bien dice el estribillo, ya no es democracia, y así así devolver al pueblo la potestad de elegir nuevamente a sus representantes. Aquellos que piden adelanto de elecciones probablemente son conscientes de la forma inconstitucional como fue destituido Pedro Castillo, pero piensan que dada su gestión con cerca de 80 ministros en año y medio y por no haber sentado las bases para el cambio radical ofrecido en su campaña, Pedro Castillo no sería el presidente que pudiera hacer las cosas bien para el país. O quizá no crean la versión de sus abogados defensores, que sostienen que lo que leyó el 7 de diciembre era una simple e inocente proclama, y más bien vieron en Pedro Castillo una vocación golpista, porque una cosa es que el golpe no se llegara a concretar, y otra muy diferente es que Pedro Castillo no hubiera querido concretarlo. El problema, amigos, ¿ya? Y ya sé que algunos ya están reaccionando ante este texto, el problema no es pensar diferente, ese no es el problema. El problema es no saber tolerar la diferencia y ver que en el que piensa diferente vemos al enemigo, aunque en el fondo estemos necesitando y estemos pugnando por lo mismo. Así, las voces que piden la restitución del expresidente Castillo definen a los que piden adelanto de elecciones como traidores a la voluntad popular, o quienes pretenden robar la dignidad del pueblo, o utilizan el consabido insulto de elecciones, o utilizan el consabido insulto tan usado por la derecha y les llaman caviares, recordándonos también el término que utilizó Vladimir Cerrón para partir en dos el gobierno de Pedro Castillo. El sentenciado expresidente regional de Junín caviarizaba a todo aquel que se negaba a acceder a sus cuotas de poder en el gobierno del profesor Chotano. En términos biológicos, esto se llamaría autofagocitosis, es decir, el pueblo ataca al pueblo o el pueblo caviariza al pueblo. Eso es algo que no debería ser. Lo curioso es que al final de sus discursos, todos reclaman al unísono y gritan en coro, unidad. La pregunta es, ¿unidad? Sí, porque todos sabemos que el enemigo es, como decía Laura Arroyo, un monstruo de múltiples cabezas, un monstruo que se va apoderando del Estado y se come la democracia y la libertad. La pregunta ¿es posible la unidad si atacamos a quienes tienen el mismo objetivo principal, que es acabar con esta mafia? ¿Deberían de pelearse los que quieren restituir a Castillo con los que quieren elecciones generales o deberían ir juntos a marchar para terminar con esta mafia? Esa es la pregunta. Probablemente el problema está en no saber identificar las prioridades por su nivel de importancia o por el tiempo en que éstas pueden ocurrir. Tal vez ayude pensar que por encima de cualquier personaje individual está el Perú como nación, como la suma de millones de peruanos. Tal vez ayude recordar que tenemos que dar pasos hacia el diálogo, hacia el entendimiento, hacia la formación de colectividades con acuerdos y reglas que se respeten para poder fijar objetivos comunes. Tal vez ayude pensar que unidad es precisamente derrumbar las barreras del centralismo, del racismo, del clasismo, y que el prejuicio puede ocurrir en ambos sentidos. Es decir, aunque algunos no lo piensen así, este es un llamado a la unidad. Podemos tener posiciones diferentes. Hemos visto la cantidad, ¿no?, de reclamos que tienen estas plataformas de lucha y sin embargo, el enemigo es uno solo y no debemos confundirlo. El enemigo no somos nosotros. El enemigo es esa mafia
que está tratando de copar las instituciones, de robarnos la libertad y de robarnos la democracia. Contra ellos hay que marchar. Después de que esta mafia se haya ido, entonces nos sentaremos a discutir las bases de un nuevo ordenamiento a través de la Asamblea Constituyente, a través de los mecanismos que vayamos viendo pertinentes. Bueno, Timoteo, te agradezco mucho me hayas dado este espacio para decir lo que pienso y para fomentar también la discusión, ¿no? Porque la idea es justamente esa siempre. Siempre que tomamos un artículo, sea propio, sea de Hildebrand, la idea es lo ponemos a consideración de nuestros oyentes para que opinen, ¿no? Pero traten de no utilizar adjetivos calificativos, es decir, traten de no atacar al mensajero, sino traten de discutir el mensaje. Eso es lo que siempre decimos. Adelante, Timoteo. Bueno, lo que tenemos que tener claro, más allá que puede haber diferencia, que es natural, o sea, tampoco nosotros no vamos a tomar de que, bueno, porque yo pida restitución, o los que piden adelante elecciones, o los que piden renuncia, puede tener mayor valor, por lo que sí tenemos que ser conscientes de lo que puede suceder, es que siempre, queramos o no queramos, estamos apegados a lo que rige la Constitución. Guste o no nos guste, es una realidad. Cuando se plantea que renuncie Dina Boluarte, se entiende que vamos a adelanto de elecciones. Ese es algo que no podemos evitar. Es como que yo saque una madera que esté sosteniendo, digamos, una columna, o ya sea, digamos, o la mesa de 4 patas, lo retiro uno, pues naturalmente cae. Y cuando cae, lo que nos viene es adelanto de elecciones. Me refiero en cuanto a la señora Dina Boluarte. Entonces, los planteamientos que se plantea a través de las regiones, que es válido, democrático incluso, porque trata de también hacer ver una realidad que es discutible, por ejemplo. Cuando dicen que hay que pedir liberación o restitución de Pedro Castillo, yo lo entiendo, no lo dicen porque quieren que Pedro Castillo vuelva de alguna otra manera a hacer lo que ha hecho los últimos 2 años, ¿no? Como presidente, entendemos. Sería ridículo pedir Pedro Castillo haga lo mismo lo que ha hecho en su gobierno, es decir, repetir la dinámica en su gobierno. Sino más bien, así como lo planteara el presidente López Obrador, es que se pide restitución para desde ahí inmediatamente plantear adelanto de elecciones, en razón de que pues se le ha vacado de forma arbitraria, inconstitucional, que eso también está en discusión. Ayer hemos visto también cómo es que han aparecido nuevas solicitudes del abogado de Eduardo Pachas para que Pedro Castillo también pueda solicitar que puedan escucharse las versiones, las denuncias que se le hace a varios congresistas. Somos testigos todos cómo es que en el gobierno de Pedro Castillo varios congresistas en función han estado planeando y conspirando contra el gobierno. Ahí está el audio de Mari Carmen Alba citando a que los militares lo apoyan. Ahí está la señora Marta Moyano pidiendo que hagan paros y con eso se traen abajo, incluso afirmando que tenemos un plan, estamos avanzando, la estrategia no se dice, sino que se ejecuta, ¿no? Ahí está el audio. Y también Laide Camonas, donde dice que Pedro Castillo va a caer en estos meses. Ahí están los testimonios. Entonces, no es que también en cuanto a la reivindicación a Pedro Castillo es algo vacío, sino hay contenidos y razones para señalar para que no se vuelva a repetir nunca más esas prácticas. Porque también he escuchado en varias regiones, cuando se plantea en cuanto a defensa de Pedro Castillo, dicen, bueno, está bien, no lo defendemos Pedro Castillo, elegimos nuevo presidente. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo con Pedro Castillo. Es decir, vuelven a hacer lo mismo sin haber, digamos, respetar lo que está establecido en la Constitución. Entonces, son los planteamientos que surgen en cuanto a la liberación y restitución del presidente Castillo. Y lo otro es el camino más largo en cuanto a la Asamblea Constituyente. Incluso hay dos posturas. Unos dicen, regresamos a 79,
Desde ahí planteamos una nueva constitución para desconocer la constitución del 93. Bueno, habrá debate. No estamos ahora para ampliarnos en ese tema. Otros dicen no, hay que ir directo a una nueva asamblea constituyente a través de referendo, que el pueblo está de acuerdo o no a elaborar nueva constitución. También es una vía. En cuanto a la renuncia y el Congreso de la República, sabemos a estas alturas el rechazo es mayoritario exactamente al Congreso y a Dina Boluarte, al gobierno de Dina Boluarte. Y a estas alturas se confirma que se sostiene con las armas, ¿no? Con las armas de policías y militares, tales así que para incentivar, como lo señala Gillibrand su 13, ha abierto, digamos, las puertas del Banco de Tesoro Público para que garantice que esta protesta no lo afecte en nada a este gobierno. Porque entendemos al mismo tiempo que también Dina Boluarte y tanto como Alberto Otarola saben qué es lo que les espera, ya sea en corto tiempo o largo tiempo en relación a la violación de derechos humanos. Finalmente, tu reflexión, Miguel, yo lo comparto unas partes, algunos, como ya lo he señalado, hay discusión que seguramente se desarrollará. Y aquí también me gustaría agregarlo lo que plantea Laura Arroyo. En todo caso, me gustaría escucharte también breve nomás y escuchamos también los planteamientos que hace y lo que ve, ¿no? Desde su análisis, Laura Arroyo, en cuanto a lo que significa la toma de Lima. Bueno, para empezar, tengo que aclarar que los que han visto, los que nos siguen y ven algunos programas que nosotros hemos compartido, darán testimonio de que hemos defendido el gobierno de Pedro Castillo durante prácticamente todo su gobierno. Seguimos diciendo de que no existen evidencias que conecten directamente a Pedro Castillo con la corrupción de la cual se le viene acusando y por la cual ya se había presentado la moción de vacancia que no se llegó a discutir. Nosotros seguimos sosteniendo de que eso todavía no ha presentado ninguna evidencia contundente que hubiera sido causal para la destitución. Pese a ello, podría haberse producido por lo irracional de este Congreso que solamente suma votos y no suma razones, ¿no? Y en ese sentido, yo puedo hablar, digamos, con la libertad y con la autoridad moral, digamos, que me confiere haber sido de alguna manera un defensor de un gobierno que tenía que salir adelante por el bien de todos los peruanos. Desde ese punto de vista, el segundo comentario es algo que también ya hemos dicho, Timoteo, en varios pasajes. Esto hay que verlo desde dos puntos de vista, el punto jurídico y el punto de vista político, ¿no? En la mirada política tenemos que decidir, digamos, cuál es el paso que más conviene, ¿no?, al país, y en la mirada jurídica, que no tiene los mismos tiempos ni va a las mismas velocidades, tenemos, de hecho, a un presidente acusado, ¿no es cierto?, por algunas imputaciones y cuyo proceso, vamos a decir, de exculpación va a tardar tiempos que van más allá de la resolución de esta crisis, es decir, de lo que demore esta crisis. Y esa es una de las cosas de las cuales teníamos que ser conscientes para no, digamos, pensar de una manera un poco difícil de conectarse con la realidad de que a Pedro Castillo le van a abrir las puertas de Barbadillo, le van a calzar su banda presidencial y en un carro lo van a llevar de nuevo a sentar a Palacio de Gobierno. Eso ya hemos dicho, ¿no? Lo otro es si fuera conveniente o no es conveniente de que eso ocurra. Mi opinión, y la he dicho abiertamente y espero sea respetada, es de que no, y de que mi opción debería de ser de que, como tú dices, Timoteo, a la salida de Dina Boluarte, lo que es constitucional, lo que está escrito, es que se tiene que convocar a elecciones generales, ¿no? Eso es lo que debería hacerse. Ahora, eso no anula una futura, digamos, un futuro político para Pedro Castillo, ¿no? Es decir, Pedro Castillo, después de, digamos, de limpiar su caso en el Poder Judicial, estará completamente habilitado, ya con un Congreso se supone, digamos, más saneado, a volver a intentar, digamos, una carrera política, y si el pueblo lo acompaña, es la voluntad popular y está bien, y así debe ser, ¿no? Entonces,
No se trata de decir, oye, tú anulas a Pedro Castillo, tú lo odias, tú no quieres, tú eres un caviar, tú eres un fujimorista. No, se trata de ver la realidad. Y en la realidad, en este momento, hay que decidir si es políticamente correcto y si los tiempos alcanzan para que ocurra una reivindicación o una restitución. Salvo que haya gente que diga, no, yo entro por la fuerza, lo siento al señor en Palacio, en cuyo caso ya estamos hablando de idiomas diferentes. Unos hablamos el idioma de la democracia y otros hablan el idioma de la violencia, ¿no? Yo creo que en este canal, y lo hemos dicho siempre, hablamos el idioma de la democracia. Tenemos una democracia imperfecta, queremos cambiar una constitución, eso es correcto y todos estamos de acuerdo, pero tenemos que cambiarla no pasando por una situación de anarquía, porque eso que nosotros hacemos ahora por la fuerza, después no podremos reclamárselo a nadie más cuando en el futuro intente hacerlo. Ese es el problema. Si yo actúo como los golpistas, y por eso yo celebraba la actitud de Pedro Castillo. Pedro Castillo no actuaba como golpista y era el Congreso el que estaba generando un golpe. Si yo actúo como golpista, después no puedo criticar cuando me hacen a mí un golpe de Estado, ¿no? Entonces, o nos alineamos dentro de un marco de orden que no nos lleve a la anarquía y reconstruimos la democracia desde ahí, o simplemente hacemos uso de la fuerza, ponemos a quien nos parece en el sillón presidencial y a partir de ahí, bueno, será siempre fuerza contra fuerza y las leyes no importarán. Eso es algo con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo, Timoteo, y creo que tú tampoco. Muy bien, ahí está la postura de Miguel, que es válido, como digo, como planteamiento y como digo, vamos a ver, como dice la canción de Flor de Retama, ¿no? Ahí vamos a ver, es decir, en la expresión popular como lo ve en este caso Laura Arroyo. En todo caso, vamos a escuchar qué es lo que dice la reflexión de Laura Arroyo, que hace días atrás podemos publicarlo. En todo caso, vamos a escucharlo con bastante atención, cómo ella lo ve desde su punto de vista analista, digamos, política, lo que va a pasar a partir del 19 de julio. Atención. La democracia toma Lima. Algunos plantean un problema con el nombre o con las banderas de la toma de Lima, que es un punto de llegada tras más de 6 meses de movilizaciones sostenidas. Pero olvidan en el análisis que la toma de Lima convocada para el 19 de julio no es otra cosa que un momento profundamente democrático. Se toma Lima en contra de la dictadura. Se toma Lima para hacer más visible la lucha contra Boluarte y contra todos los poderes que cogobiernan con ella. Se toma Lima por todo ese Perú movilizado que está en distintas latitudes del país. No hay nada más demócrata que sentirse convocado por esa toma. ¿Acaso no queremos que la democracia tome la capital de nuestro país? ¿Acaso no es lógico que todas las luchas por justicia social, nos gusten más o nos gusten menos, tomen la capital? ¿Acaso no es esperanzador que la ciudad sea tomada por la esperanza de cambio, en lugar de ser tomada por la resignación o la complicidad con el régimen? No hay mejor nombre que Toma de Lima para ello, porque lo que toma Lima es la democracia. No hace falta cambiar banderas, no hace falta callar demandas, no hace falta imponer o borrar agendas, no hace falta silenciar a quienes plantean soluciones distintas a las que tú planteas. La potencia transformadora de una movilización es su capacidad de unir pese a esas diferencias. Y por eso, la toma de Lima es ya una victoria. Lo es por todos los debates que está suscitando. La toma de Lima es actualmente la centralidad de la agenda política. Todos los actores políticos se tienen que posicionar en torno a ella, ya sea para apoyarla, ya sea para matizarla, ya sea para oponerse. La toma de Lima es la gran agenda política del momento. Y esa es una victoria y una evidencia que se trata del eje articulador de lo que necesitamos como pueblo que defiende la democracia. Por lo mismo, no se trata de validar todas las demandas que coexisten en este encuentro, sino de mostrar que lo que nos une es su potencia democrática más allá de las diferencias. ¿Cómo? Marchando, uniéndonos,
aceptando esa diversidad, legitimando este proceso de construcción popular que ya es victorioso en términos políticos. Humildad democrática y solidaridad entre pueblos y entre clases, así de sencillo. No hay nada más democrático que la lucha que entiende que se unen fuerzas en un contexto de demandas diversas con acentos distintos. La democracia es eso, la garantía de esa pluralidad posible, no la uniformización de la sociedad. Ese es el punto central. Y por eso la toma de Lima es ya esa oportunidad de construcción desde lo diverso. No hace falta acabar con la diversidad, sino potenciarla. Y para ello solo hace falta participar. La democracia nos está esperando. Nosotros nunca rendimos. Bueno, es el mensaje de un hermano Aymara. Dice, nosotros no rendimos, pero fíjense la explicación, en todo caso, la reflexión que también hace Laura Arroyo, ¿no? Es una diversidad de propuestas, pero finalmente eso engloba la expresión democrática, vamos a decirlo, genuino. En estos tiempos, fíjate Miguel, sin liderazgo, sin partidos políticos serios, sin organizaciones sociales que también hayan podido renovar sus cuadros en ese escenario, porque lo que está claro es que también a esas organizaciones sociales el pueblo ha rebasado. Y lo que vemos aquí es seguramente es una construcción de nuevo tipo de propuestas para enrumbarnos hacia un nuevo estado de aquí a largo plazo. Miguel, tus reflexiones finales también. Sí, no, es cierto lo que dices y suscribo prácticamente al 100% lo que dice Laura, ¿no? En el sentido de, en primer lugar, ella llamó la atención en primer lugar por la definición de los poderes que estaban siendo tomados, al que le llamó, lo comparó con la famosa Hidra, figura de la mitología griega, como un monstruo de múltiples cabezas. Y también habló ahora de la expresión democrática, que como tú dices, Timoteo, se va a ir manifestando, se va a ir decantando en nuevos liderazgos. Y hay algunas instituciones que tendrán que ser reformadas, ¿no? Hay que reformar, digamos, las bases institucionales, orgánicas, jurídicas de este país. Y en realidad la pregunta es ¿cómo? Claro, en este momento estamos en pleno salir de una etapa, ¿no? Esto es algo así como un parto, digamos, ¿no? Un poco agitado, un poco convulsionado, pero tiene que dar origen a una nueva vida, a una nueva realidad. De eso se trata y eso es lo que queremos todos. Entonces, lo que dice Laura es correcto, o sea, no tenemos por qué abandonar nuestras banderas de lucha. Muchas son regionales, muchas corresponden a realidades concretas de las personas, pero sí tenemos que tener, y en eso solamente quiero aportar y complementar, tenemos que identificar bien, como digo yo, contra quién estamos luchando. No estamos luchando entre nosotros, amigos, ¿no? La idea no es descalificarnos y después decir, sí, tenemos que estar unidos. Yo pienso que tienen que haber elecciones generales. No, tú eres caviar, tú eres derechista, tú eres así, tú eres asá, ¿no? Inclusive escucho algunos comentarios de Timoteo, ten cuidado con ese tipo, sácalo. No, yo más bien celebro, y esto es un ejemplo, amigos, de la apertura de Timoteo Cutipa, que siempre escucha opiniones diferentes, escucha razonamientos, tenemos nosotros siempre contrastación de ideas, pero tenemos la libertad también de hablar y expresarnos. Y ahora ustedes con sus comentarios también se van a expresar. Este es un tema polémico, pero lo importante por encima de todo eso es definir qué es lo que queremos cambiar esencialmente, ¿no? Algunos dirán restitución, los otros dirán asamblea constituyente ya, los otros dirán una cosa, los otros dirán primero reformas políticas. Eso es una plataforma de lucha muy variada. No esperemos ponernos de acuerdo todos, pero sí esperemos todos juntos marchar para acabar con esta mafia que, como repito, se come nuestra democracia y se come nuestra libertad. En eso tenemos que estar unidos, todos juntos, y salir a marchar el día 19, porque tenemos que lograr de una vez
acabar con esta agonía, con esta persona que no solamente ha enlutado al país por compatriotas que han fallecido, y no solamente por PAF, como dicen, proyectiles de arma de fuego, sino por el mal control de las pandemias, por ejemplo, por la falta de previsión ante los desastres naturales, también se van sumando los compatriotas que han fallecido y que han padecido y los miles de damnificados. Entonces tenemos que ser conscientes que lo primero es salir de esto. Y para eso tenemos que estar unidos. Yo creo que ese es el mensaje central, Timoteo. Discúlpame si me extendí en algunos momentos. Tenemos claro a quién enfrentamos, a un gobierno asesino, a un gobierno que no ha cumplido con lo que ofreció en una campaña electoral, e incluso último lo que dijo en una plaza, ¿no? Donde dijo que si es que vacaba Castillo, pues renunciaba, y bueno, se entendía que íbamos a tener un adelanto de elecciones, como lo que pasó en Ecuador, ¿no? Lo Ecuador es algo que también llama a la reflexión. Han tenido problemas y finalmente, sin derramar ni una gota de sangre, se plantea adelanto de elecciones que justamente se va a desarrollar en el mes de agosto. Entonces, en cuanto a Dina Boluarte, no pasó eso. Ya algún día nos enteraremos cómo es que han negociado bajo la mesa en el Congreso de la República para hacer el trabajo sucio de los que perdieron la elección en el año 2021. Y eso tiene que quedar clarísimo, quienes lo avalan al gobierno de Dina Boluarte. En la hora de votaciones tenemos que tener claro, recordar estas fechas importantes, cómo es que sacan los militares y nadie cuestiona en absoluto. Pero bueno, son lecciones que tenemos que aprender, son procesos que necesariamente tal vez tenemos que pasar para valorar y defender nuestra democracia, que poco a poco se debilita, y a estas alturas ya estamos entrando a una dictadura que ya van cobrando más de 60 compatriotas. Y eso hay que evitarlo siempre, como lo plantean y hemos escuchado de distintas voces, con la unidad, con las diferencias que puede haber, pero eso que no nos deje de perder de vista a quién enfrentamos, a quién cuestionamos, a quién pedimos que asuman sus responsabilidades en cuanto a la violación de derechos humanos. Miguel, quiero agradecerte por la compañía, y también le invitamos a nuestros compatriotas que puedan suscribirse a nuestro canal alterno. Ahí les facilito el link, y también al canal de Miguel Well, que va a encontrar Miguel Well tal como aparece ahí en la pantalla su nombre, y suscríbanse. Vamos a volver, en particular mío, voy a volver más tarde, ya mañana temprano, en cuanto a estos temas. Naturalmente también, mientras desarrollemos otros temas, aparecen como por ejemplo este de aquí, donde dice Eduardo Pachas, dice: la fiscalía ha ordenado mi detención y allanamiento de mi vivienda por defender a Pedro Castillo. Este es de último minuto. Y el otro es que se ha dado a conocer que Poder Judicial ordena levantar secreto de las comunicaciones de Pedro Castillo por el golpe de Estado, como se le denomina. Bueno, todos esos temas seguramente vamos a desarrollar en nuestro canal alternativo. Entonces, nos vamos y nos vemos. Miguel, tus palabras finales. No, Timoteo, agradecerte otra vez, como te digo, la apertura, la posibilidad de siempre saber escuchar, la habilidad que tienes para capturar, digamos, elementos de la noticia que van guiando poco a poco a los amigos en cuanto al desarrollo del programa y cuáles son las ideas. Se viene, hay que recordar, movidas en el Congreso por la elección de la mesa directiva. Eso también vamos a comentarlo posteriormente, porque es parte del proceso que se va dando. Entonces, a ver, espero estar presente para también estar comentando este tema. Y bueno, decirle a los amigos que ya están próximas las marchas, que el mensaje ha sido un mensaje de unidad, ¿no? Y que vamos todos, tenemos que ir juntos para lograr el objetivo, que es un objetivo nacional. Muchas gracias, Timoteo, y gracias también por su atención. Vamos a escuchar aquí la convocatoria de nuestros hermanos y hermanas de distintas regiones, Ayacucho, Puno, que han sido más consecuentes frente a otras regiones, y no se descarta que otras regiones también se suman a esta gran fiesta democrática que se va a expresar a partir del 19 de julio. Un fuerte abrazo a todas y a todas. Nos vemos. Tupanán Chicama. Tupanán Chicama.
Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Ahora tercera toma de Lima, estamos ya firmes para viajar. Ya estamos ya con las asambleas, sexta asamblea que se va a llevar en Yunguyo. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Igual, el fiscal de la nación, congresistas, todo, que se vaya. Pido también para el 19 de julio, estaremos todos conjuntos, estaremos, si se trata del paro, haremos, pero con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. El 19 de julio todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora DINA, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva el pueblo peruano! ¡Que viva! ¡Abajo Dina Boluarte! ¡Abajo! ¡Abajo Congreso golpista! ¡Abajo! ¡Abajo Poder Judicial corrupto! ¡Abajo! ¡Abajo Fuerzas Armadas genocidas! ¡Abajo! ¡Palmas, hermanos!